Dios te llamó a correr y destinó una carrera para ti y espera que la completes. A causa de tus decisiones, puedes sentirte cansado, agotado e incluso muchas veces deshabilitado de la carrera. Y hay dos enemigos que van a buscar hacerte tropezar y envolverte para que no corras la carrera que Dios diseñó para ti. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. En realidad es una continuación del video que subimos la semana pasada. Si no lo han visto, vamos a dejar el link en la descripción del video para que puedan darle clic, puedan ver primero ese video y después puedan ver este video. Pero hablamos acerca de la carrera. Dios nos llamó a correr en este 2026, pero también en el 2025 y ha llamado y ha escogido a ciertas personas alrededor de toda la historia para que corran una carrera. Y creo que muchas veces nosotros nos deshabilitamos porque no entendemos cuál es la carrera que Dios nos está llamando a correr. Y por eso creo que es tan importante que leamos el capítulo 12 de Hebreos en el versículo 1. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor de Hebreos está hablando y empieza el capítulo 12 en el versículo 1 diciendo por tanto. Y ese por tanto es un conector que está haciendo con el capítulo 11. El capítulo 11 va a empezar diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que la fe es tener esta idea de que nosotros podemos hacer una lista de cosas y son cosas que vamos a alcanzar que no podemos ver. Entonces pensamos en la fe como este tipo de visualización o de manifestación que se ve en las redes sociales, donde nosotros pensamos que vamos a obtener eso y como no lo vemos, pero pensamos que Dios no lo va a dar, eso es lo que Dios va a hacer. Y nos acercamos al 2026 con un montón de listas y le decimos a Dios, Dios, tienes que cumplir estas 10 cosas que yo quiero este año. Y pensamos que porque creemos que Dios no lo va a dar, eso es tener fe. Pero la idea del autor de Hebreos es completamente diferente, porque lo que pasa en el capítulo 11 de Hebreos es que todas estas personas lo que hicieron fue ver primero la lista de Dios, tener confianza en lo que Dios iba a decir y decidieron entregarle su vida a Dios por el cumplimiento de esas cosas. Por eso el autor de Hebreos va a decir que es imposible agradar a Dios sin fe, porque ellos vieron la lista de Dios y ellos decidieron entregar su vida para darle cumplimiento y decidieron confiar en lo que Dios había dicho. No estaban confiando en su lista de cosas, sino le preguntaron a Dios cuál es tu lista y cómo nosotros le podemos dar cumplimiento a eso. Ahora el autor de Hebreos en este contexto nos está diciendo ellos ya corrieron su carrera. Va a hablar acerca de Abel, va a hablar acerca de Moisés, va a hablar acerca de Noé, va a hablar acerca de Abraham y va a hablar acerca de lo que muchas personas llaman como el salón de la fama de los héroes de la fe. Y va a decir, ellos ya corrieron su carrera, ya fue su tiempo, ahora es nuestro tiempo. Pero va a decir, pero hay dos enemigos que yo creo que uno es evidente, pero uno es muy sutil. O los dos pueden ser sutiles, pero nosotros debemos tenerlos en cuenta, porque el autor de Hebreos básicamente lo que va a decir es que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay dos cosas que van a intentar impedir que nosotros corramos la carrera que tenemos por delante y es número uno, el peso y número dos, el pecado. Son dos cosas que el autor de Hebreos va a llamar nuestra atención para que nosotros sepamos qué cosas van a estar en contra de que nosotros cumplamos o lleguemos a la meta de la carrera que Dios nos ha entregado. Número uno, el pecado. El pecado es como cuando un corredor en una maratón o un deportista después de completar su carrera le van a hacer un test de sangre para saber qué tipo de sustancias usó para correr la carrera. Esto se hace en la mayoría de deportes, pero más que todo en el atletismo lo hacen para saber, a todos los corredores, para saber realmente, digamos, qué sustancias le pusieron a su cuerpo. Y nosotros, hablando acerca de correr, podríamos decir que todas las cosas que son ilegales es el pecado. Eso nos deshabilita instantáneamente de la carrera. Un corredor que usa sustancias que no son permitidas va a quedar completamente deshabilitado de la carrera. Asimismo pasa con el pecado. El pecado es ilegal y debemos
eliminarlo para que nos habilite en correr la carrera. Y no solo son los pecados escandalosos o los pecados que se ven y son evidentes lo que nos deshabilita de la carrera. Son también esos pequeños, entre comillas, pecados que no son tan notables, como el chisme. Sería ilógico que nosotros estuviéramos haciendo una carrera en equipo, eso pasa dentro de nuestras iglesias, todos estamos corriendo en equipo y nosotros estuviéramos hablando de la carrera del otro, estuviéramos hablando mal de otro, todas esas cosas nos están inhabilitando. El chisme, la pereza. ¿Qué pasaría si un deportista es perezoso en medio de su preparación? Estaría completamente deshabilitado. Debemos ser completamente radicales en eliminar todo pecado para que podamos avanzar y correr. Debemos abrazar con un compromiso la santidad para estar habilitados para correr la carrera. Número 2, y creo que este es el más sutil, es el peso, porque el peso en realidad es legal. El peso no es pecado, pero nos hace correr más lento, daña nuestra preparación y sabotea el correr con nuestro mayor potencial. Es como si un corredor que va a hacer una maratón en unos Juegos Olímpicos o que va a hacer cualquier carrera de atletismo de larga distancia, estuviera comiendo McDonald's todos los días. En vez de entrenar, estuviera viendo redes sociales, estuviera viendo Netflix y estuviera asistiendo series hasta las 2 o 3 de la mañana, aunque no es ilegal, no lo deshabilita como corredor, sí le está trayendo un peso. No va a tener el mismo rendimiento que los otros que están siendo disciplinados, que como Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo para que él me obedezca. Yo hago que mi cuerpo sea disciplinado, no sigo los instintos de mi carne, sino que yo los someto al liderazgo del Espíritu. Y creo que hay 4 cosas que, digamos, como generación y que yo he visto en mi propia vida constantemente nos están trayendo peso. Un peso que no deberíamos estar cargando, sino deberíamos estar corriendo con nuestro mayor potencial. Número 1, vivir una vida para publicar en redes sociales. Todo lo que vivimos, incluso nuestro tiempo con Dios, nuestros tiempos de adoración, queremos postearlo en redes sociales. Estamos contagiados por vivir nuestras vidas para otras personas. ¿Qué pensarán? Si subo esto les gustará, si subo esto no les gustará. Siempre estamos pensando cómo las demás personas nos ven. Y creo que la contrapartida de esto es, nosotros deberíamos desarrollar una vida bajo la audiencia de una persona. Debemos aprender a desarrollar vidas que honren la presencia de Dios y que todo lo que hagamos no lo busquemos hacer para agradar a las personas, sino para agradar a Dios. Número 2, un evangelio fast food. Nosotros queremos que todas las cosas pasen de manera rápida, que los procesos en los que nos pone Dios sean inmediatos y tengamos la medida de Cristo en un mes. Y creo que Dios no trabaja de esta manera, por eso el autor de Hebreos va a decir, sean pacientes. La impaciencia puede ser un peso que nosotros estamos cargando, porque la impaciencia lo que genera es quiero ya la meta y quiero ya la recompensa. Entonces no disfruto de la corrida o no disfruto de la carrera. Y Dios quiere correr la carrera con nosotros, por eso es necesario que seamos pacientes y aprendamos a disfrutar a Dios en medio de cada temporada. Número 3, la comparación. La comparación y está anclada la codicia cuando nosotros constantemente estamos viendo la vida y la carrera de los demás o estamos anhelando la vida y la carrera de los demás, nos llevan a cargar un peso que no deberíamos estar cargando. La carrera de los demás no es para compararnos, sino para inspirarnos. Dios quiere darnos ejemplos alrededor de nuestra vida y quiere poner personas que llevan mucho más tiempo corriendo para inspirarnos y no para compararnos. Por eso debemos ser agradecidos y debemos aprender de los demás, pero no buscar correr su carrera. Y número 4, distracciones, vivir sin enfoque. Debemos aprender a entender dónde es la meta, hacia dónde estamos yendo y cada año, cada mes, cada trimestre empezar a hacer ajustes para entender a qué dirección vamos a ir. Cuando nosotros identificamos estos pesos
O pueden ser estos 4, pueden ser otros pesos que hayan en nuestra vida de los que debemos deshacernos. Es muy interesante como lo dice el autor de Hebreos, despojémonos. Es como si nosotros tuviéramos que tener una respuesta violenta, como si tuviéramos que quitarlos del camino. Y creo que nosotros debemos aprender a identificar el peso y el pecado que nos están impidiendo correr, pero creo que identificarlos no es suficiente. Debemos tomar una decisión y hacer un compromiso en no jugar con ellos, en quitarlos de nuestro lado, y también debemos renunciar y debemos apartarnos para poder vivir la plenitud del reino en medio de la carrera que nosotros tenemos por delante. Si esto está siendo de bendición para ti o crees que puede ser bendición para otra persona, yo te pido que te suscribas, que le des like, que lo compartas. Eso no te cuesta nada a ti, pero para nosotros es mucho, y para que el algoritmo entienda que esto es algo importante y pueda mostrarlo a más personas, que más personas adquieran un compromiso de correr sin distracciones y escuchando a Jesús en medio de la carrera.